Cómo ahorrar el 30% de tu sueldo sin sentir que te privas. Bienvenido a Éxito Dinámico, el canal donde transformamos la forma en que entiendes y manejas tu dinero. ¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto trabajes, tu cuenta bancaria parece no avanzar? Estás en el lugar correcto. Hoy vamos a desmitificar un objetivo que parece inalcanzable para muchos: ahorrar el 30% de tu sueldo. Y lo más importante, te enseñaremos a hacerlo sin sentir que te estás privando de la vida que disfrutas. Este no es solo un número. Es la llave para desbloquear tu tranquilidad, financiar tus sueños y construir un futuro sólido. La mayoría de las personas asocia el ahorro con una vida de restricciones, con tener que renunciar a cada café, a cada salida y a todo lo que les da alegría. Se imaginan un camino de sacrificio constante. Pero, ¿y si te dijera que esa es una idea completamente equivocada? La verdad es que el ahorro inteligente no se trata de sufrir, sino de ser estratégico y consciente con tu dinero. Se trata de optimizar tus finanzas para que trabajen para ti, no en tu contra. A lo largo de este video, te daremos las herramientas y el cambio de mentalidad que necesitas. Así que, si estás listo para tomar el control, suscríbete a Éxito Dinámico, activa la campanita y acompáñanos en este viaje transformador hacia tu libertad financiera. 1. El mito del ahorro doloroso. ¿Ahorrar te suena a sacrificio? No estás solo. Muchas personas asocian el ahorro con una vida llena de privaciones. Piensan que para guardar dinero deben cancelar todas sus suscripciones, dejar de salir con amigos, olvidarse de las vacaciones o vivir con lo estrictamente mínimo. Esta mentalidad convierte el ahorro en un enemigo, en una fuente de ansiedad. Pero la realidad es completamente diferente. Ahorrar no es un castigo, es un acto de inteligencia financiera y estrategia personal. Es la herramienta que te da poder sobre tu dinero, no al revés. El secreto está en diseñar un sistema que trabaje para ti, uno que te permita disfrutar del presente mientras construyes activamente el futuro que deseas. Por ejemplo, un tip práctico es automatizar tus ahorros. Programa una transferencia automática a tu cuenta de ahorros justo el día que recibes tu sueldo. Así, el dinero que ahorras ni siquiera pasa por tus manos. Ahorrar un porcentaje de tus ingresos, ya sea el 10, 20 o 30%, no significa vivir como un monje. Significa aprender a gastar de forma consciente, eliminando gastos que no te aportan valor para poder invertir en lo que realmente te hace feliz. 2. Págate a ti mismo primero. El error más común es esperar a final de mes para ver cuánto sobra y recién ahí ahorrar. El problema es que casi nunca sobra nada. El método correcto es pagarte a ti mismo primero. En cuanto recibas tu sueldo, aparta automáticamente el 30% en una cuenta separada. Hazlo antes de pagar facturas, antes de gastar en ocio, antes de cualquier cosa. Ese dinero ya no existe para ti, es intocable. Lo que no ves, no lo gastas. 3. La regla 50-30-20, adaptada al 30%. La famosa regla 50-30-20 divide tus ingresos en 50% a necesidades básicas, 30% a deseos y ocio, 20% a ahorro. Pero si tu meta es ahorrar el 30%, debes ajustar la fórmula. 50% a necesidades, 20% a deseos, 30% a ahorro. Esto no significa eliminar el ocio, significa optimizarlo. En lugar de gastar 200 euros en cenas fuera, puedes gastar 80 euros y disfrutar igual. 4. Presupuesto de supervivencia. Un ejercicio poderoso es calcular tu presupuesto de supervivencia, la cantidad mínima que necesitas para cubrir lo esencial: vivienda, comida, transporte, servicios. Cuando conoces esa cifra, entiendes cuánto margen real tienes para ahorrar. Si tu sueldo es de 1.500 euros y tu presupuesto de supervivencia es de 800 euros, significa que puedes ahorrar mucho más de lo que creías. Este número te da control y libertad. 5. Aumenta tus ingresos estratégicamente. No todo es recortar. A veces, la mejor forma de ahorrar más es ganar más. Algunas ideas: horas extra o proyectos freelance. Monetizar una habilidad, dar clases, crear contenido, vender productos digitales.
Pedir un aumento con argumentos sólidos. Cada euro adicional que ganes puede ir directo a tu ahorro del 30%. 6. Elimina los gastos invisibles. Los gastos invisibles son esos que parecen pequeños pero se acumulan. Suscripciones que no usas. Apps olvidadas. Tarifas infladas de móvil, luz o seguros. Compras impulsivas diarias como cafés o snacks. Haz una auditoría mensual de tus gastos. Cada 20 euros que eliminas es ahorro directo. 7. Progresión hacia el 30%. No tienes que llegar al 30% de golpe. Empieza con un 10%, luego sube a 15%, después a 20% y así hasta alcanzar el 30%. El hábito es más importante que la cifra. Tu mente se adapta poco a poco al nuevo nivel de control. 8. Crea un sistema automático. La disciplina es difícil, pero la automatización lo hace fácil. Configura transferencias automáticas a tu cuenta de ahorro o inversión. Así eliminas la tentación de gastar y conviertes el ahorro en un hábito inquebrantable. 9. Disfruta. Sin culpa. Ahorrar no significa dejar de vivir. Significa vivir con conciencia. Puedes seguir viajando, saliendo con amigos o comprando cosas que disfrutas, siempre que estén dentro de tu 20% de ocio. El secreto es que cada gasto sea intencional, no impulsivo. Va 10. Donde guardar ese 30%. El dinero ahorrado debe estar separado de tu cuenta principal. Opciones: cuenta de ahorro sin tarjeta, cuentas remuneradas, depósitos a corto plazo. Lo importante es que no lo tengas a mano para evitar tentaciones. Consejo extra. Convierte tu ahorro en inversión. Una vez tengas un fondo de emergencia, empieza a invertir ese 30% en activos que generen ingresos pasivos. Bienes raíces, negocios digitales, propiedad intelectual o franquicias. Ahorrar es el primer paso, invertir es el que te lleva a la libertad. Has llegado al final de este viaje, pero es solo el comienzo de tu transformación financiera. Hoy en Éxito Dinámico, no solo aprendiste una estrategia, has desbloqueado el mapa para alcanzar un ambicioso 30% de ahorro sin sacrificar tu calidad de vida. Ahora, consolidemos ese conocimiento. Este es el plan de acción que te llevará a la libertad financiera. Primero, págate a ti mismo como si fuera la factura más importante, porque lo es. Luego, adapta la regla 50-30-20 a tu realidad. Es una guía, no una ley inquebrantable. Conoce tu presupuesto de supervivencia para ganar una tranquilidad invaluable. Aumenta tus ingresos de forma estratégica, buscando oportunidades que se alineen con tus pasiones. Caza y elimina esos gastos invisibles que drenan tu cartera sin que te des cuenta. Y recuerda, progresa poco a poco. La consistencia vence a la intensidad. Automatiza tu ahorro para que tu disciplina trabaje en piloto automático. Disfruta de tus gustos sin culpa, porque el equilibrio es la clave para no abandonar. Separa tus cuentas para crear barreras psicológicas que protejan tu futuro. Y finalmente, convierte tu ahorro en inversión para que tu dinero trabaje tan duro como tú. Imagina el día en que tengas un colchón financiero sólido, inviertas con confianza y vivas sin miedo a los imprevistos. Ese día no es un sueño lejano, puede llegar mucho más rápido de lo que crees. Si das el primer paso hoy. Si este plan resuena contigo, suscríbete a Éxito Dinámico y activa la campanita para no perderte ninguna herramienta de crecimiento. Ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios, ¿qué porcentaje de tu sueldo estás ahorrando ahora mismo y cuál de estos pasos vas a implementar primero?